vamos a ver que empiece. Ok, creo que ya sonó la campanita, empezó a grabar. Vamos entonces a presentar nuestra PPT de el acta de constitución del proyecto, ¿no? Vamos a ejecutar. Bueno, dice, el acta de constitución del proyecto. Ustedes ya saben que el acta de constitución del proyecto es como la partida de nacimiento de algo que usted va a realizar o va a hacer, ¿sí? En realidad, la mayoría de profesiones o profesionales que hacen trabajos necesitan hacer pues un acta de constitución de un proyecto, ¿no? Y este es un documento muy importante tanto para las personas que contratan para hacer el proyecto como las personas que hacen el proyecto. Y vamos a ver de qué trata. Dice, el acta de constitución del proyecto es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o fase, documenta los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. Hemos visto en las anteriores clases los interesados, los stakeholders. Hay interesados que están dentro del proyecto y hay interesados que están fuera del proyecto, ¿sí? Entonces, tiene que satisfacer a esas personas, están dentro o fuera del proyecto, porque para ellos son los que realmente se hacen los proyectos, ¿no? Muy bien, seguimos con el acta de constitución del proyecto. Los proyectos son autorizados por alguien externo o interno y queda grabado y queda aprobado con la firma del iniciador del acta de constitución del proyecto, o sea, supuestamente aquella persona que se responsabiliza de hacer el proyecto, como también de aquella persona que contrata para que hagan el proyecto, firma, ¿no? Mayormente puede ser también dos personas, sí, una la persona más interesada o quien está contratando para que se haga el proyecto y el otro quien va a hacer el proyecto. Pero también puede, entre los que va a hacer, de repente pues, está formado por un grupo de personas, pero ese grupo de personas siempre tiene un representante, ¿no? Y ese es el que va a firmar, que se llama el director del proyecto, ¿no? Continuamos con el acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto le confiere al gerente del proyecto la autoridad para empoderarse del mismo y formalizar su posición jerárquica. Es decir, que ahí es donde la persona que va a liderar ese proyecto queda formalmente constituido por medio de un documento donde se autoriza que él pasa a ser la persona líder del proyecto, ¿no? Firma y él se encarga, a pesar que haya detrás una empresa, ¿no? Que de repente representa a un grupo de personas, ¿no? Pero siempre debe haber un líder, ¿no? Que es el director o el gerente del proyecto. Seguimos con el acta de constitución del proyecto. Entonces, ahí está exactamente la persona, el cual es el conducto regular al cual tienen que recurrir para cualquier decisión o aspecto general. Bueno, otra cosa que les puedo decir del acta de constitución es que es una carta de navegación, también es diferente al plan de desarrollo del proyecto. El acta de constitución nos puede dar luces de cómo fue que se concibió el proyecto y cómo la rentabilidad se espera de este proyecto, ¿no? Debe haber obviamente una rentabilidad o un pago, ¿no? Muy bien. Seguimos con el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Como se dice entonces, tenemos las entradas, donde esta es una descripción narrativa de los productos o servicios que se deben entregar al proyecto, sea por una necesidad comercial o por un estratégico, o por un plan estratégico. Está en el caso del negocio, proporciona la información necesaria desde una perspectiva comercial para determinar si el proyecto vale la pena o no. El caso de negocio se crea también como resultado de una o de más de las siguientes razones. Vamos a ver cuáles son las razones. Seguimos con el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Demanda de mercado. Claro que hay una demanda de mercado dependiendo del proyecto que se va a realizar, ¿no? De repente, pues, construcción de viviendas habitacionales,
o de repente construcción de vías, o de repente, pues, ¿qué les digo, no? De repente creación de software, o de repente creación de un sistema, pero de todas maneras hay una demanda de mercado, hay personas a quienes se pueda contratar, ¿no? Para este tipo de trabajo o este tipo de proyecto. Necesidad comercial. Claro que hay una necesidad comercial, tengo que ir a la ley de la oferta y la demanda. ¿Quién me cobra menos, no? ¿O por cuál, qué persona o qué grupo de personas o qué empresa me va a cobrar menos, ¿no? Por eso hay una necesidad comercial, hay una ley de la oferta y la demanda. Solicitud de un cliente, claro, que hay que atender a los clientes. Hay un cliente que quiere que se cubra una necesidad, que se haga, digamos, un proyecto y él pues está a la expectativa de ver quién se lo va a realizar o quién lo va a hacer. Entonces hay como un concurso o hay una licitación también, ¿no? Si es público, hay una licitación. Ahora, si también esa licitación se puede pagar, también se paga para participar en esa licitación, ¿no? Adelantos tecnológicos y requisitos legales. Claro que hay requisitos legales que se tienen que cumplir para realizar este proyecto, ¿no? No cualquiera se le da, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta eso. Impacto ecológico y necesidades sociales. Está el contrato. Si el proyecto está ejecutado para un cliente externo, el contrato constituye una entrada de los factores ambientales, como las normas gubernamentales, industriales, la infraestructura de una organización, las condiciones de mercado. Por último, los activos de los procesos de la organización, como pueden saber o como pueden ser los socios, procesos organizacionales estándar, las plantillas, la información histórica, la base de conocimientos y las lecciones aprendidas. Bueno, de todas maneras, en todo proyecto hay una experiencia, ¿no? Hay lecciones aprendidas y cada vez que se hace más y más proyectos, uno pues ya va con más experiencia, ya va con más conocimiento, porque no es la primera vez que de repente hace un trabajo de esa envergadura o de ese tipo, ¿no? En las diferentes áreas o los diferentes aspectos laborales que los profesionales ejecutan, ¿no? Muy bien. Seguimos con el desarrollo del acta de construcción del proyecto. Dice, las salidas por medio, primero, de un juicio de expertos. Claro que tiene que haber juicio de expertos. Las personas que realizan pues estos proyectos tienen que ser personas experimentadas, que tengan un perfil de que conozcan el trabajo que van a realizar. Por eso tiene que haber un juicio de expertos, ¿no? O también se les puede consultar. De repente pues una persona que de repente por primera vez o segunda o tercera vez no tiene mucha experiencia, entonces consulta a expertos, ¿no? Y los cuales estos les van a dar un consejo tanto al que realiza el proyecto como al que hace ejecutar. Consultan a este juicio de expertos, ¿no? Es la experiencia aplicada a cualquier detalle técnico y de gestión. Esta experiencia evalúa la entrada que se usa, ¿cierto?, para elaborar el acta de constitución del proyecto. Ahora sí, ahora sí, por último, las salidas nos la tenemos, el propósito, dice, justificación del proyecto, los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito relacionados. Claro que obviamente hay criterios de éxito relacionados cuando hay experiencia, pues, ¿no? Cuando no tienes mucha experiencia, obviamente uno va primero a veces de practicante o va de repente de ayudante o de repente va de, como quien dice, no, como tratado, porque no puede hacerse responsable una persona que no tenga mucha experiencia, ¿no? Pero una persona que ya conoce, ya sabe su trabajo, ya pasó por diferentes áreas, entonces ya va con más experiencia, ¿no? Ya va con más conocimiento y sabe a quiénes van a contratar o a quién va a contratar, con quién va a trabajar y quién le va a ayudar mayormente, sabe, ¿no? Entonces contrata a esas personas. Ahí tenemos las entradas, herramientas técnicas. Dice, enunciado en caso del negocio. Contrato, dice, factores ambientales activos de los procesos de la organización. Bueno, a esto de activos se refiere pues a los inmuebles, maquinarias y equipos que de repente pues las empresas tienen, ¿no? Son activos fijos, ¿no? Juicio de expertos, personas calificadas, personas con experiencia, personas con conocimiento que opinan o ejecutan el proyecto, ¿sí?
Y más a la salida tenemos el propósito, objetivos, requisitos, descripción, riesgos, resumen del cronograma, asigna gerente de proyectos y asigna el patrocinador. Bueno, en fin, son las salidas del proyecto. Además, casi viene a ser como el cronograma de proyectos, ¿no? Están los requisitos, descripciones, propósito, ¿sí? Muy bien. Desarrollo del acta de constitución del proyecto. ¿Cómo se desarrolla? Dice, los requisitos de alto nivel. Sí, aquí hay que tener en cuenta que esta acta conglomera, dice, todo el proyecto. Entonces no podemos irnos a un detalle muy minucioso. Tenemos que ser muy panorámicos. También está la descripción del proyecto, dice proyecto, también de alto nivel, los riesgos de alto nivel, un resumen del cronograma de hitos. Bueno, el resumen del cronograma de hitos es pues todo el PEMUX, ¿no? Desde lo que es los stakeholders, el alcance, el cronograma, los entregables, todo eso es pues el programa de hitos, de cuándo a cuándo lo vas a realizar, desde tal fecha hasta tal fecha, todo tiene que estar pues cronometrado, ¿no? Un cronograma de hitos, de fechas, de cuándo vas a empezar hasta cuándo vas a terminar. Los requisitos de aprobación del proyecto, del director de proyectos, asignando su responsabilidad y nivel de autoridad, el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quien autorizan el acta. Esas son las salidas del proyecto. Muy bien, continuamos. Seguimos con el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Hay que tener en cuenta que en el acta de constitución del proyecto, como les decía anteriormente, dice, habla de dar inicio formalmente al proyecto, esbozarlo de una manera general, sin entrar en detalles. Es importante entonces que debemos dar pues un ejemplo. Ahí vemos un ejemplo de cómo se realizó una casa, ¿no? De repente pues estaba en un desierto y de repente pues no hicieron unos planos de estructura, ¿cierto? De electricidad, tanto de agua también. Entonces obviamente se tiene que dar por terminado ya el proyecto cuando ya todo eso se haya realizado. Muy bien. Y hasta aquí pues esta parte